Muy buenos días para todos mis hermanos en este día, domingo 1 de mayo. Al Señor Dios queremos darle la alabanza por regalarnos este nuevo mes para iniciar viendo su santa gloria. Y quiero saludar a todos mis hermanos, la Iglesia del Señor, en este caso la Iglesia Discípulos de Cristo de Colombia, que comenzamos hoy una nueva etapa con el favor del Señor en nuestro aprendizaje. Y quiero saludar a todos mis hermanos que están en todo nuestro país, Colombia, a lo largo y ancho. Quiero saludar a todos mis hermanos que están en otros países, nuestros grandes amigos que se deleitan con nosotros compartiendo la palabra de Dios y hoy van a ser bendecidos y edificados por ella. Y a todos mis hermanos de la congregación de Piedecuesta, Santander, el lugar donde ministramos y también están pendientes siempre de recibir la gloriosa palabra del Señor. Hoy quiero invitarlos, mis hermanos, para que vayamos nuevamente a la palabra del Señor. Estamos estudiando el Santo Evangelio según San Mateo y quiero invitarlos que hoy, por favor, tomemos el capítulo 3 y vamos a mirar los versículos 1 al 12. Y usted va a leer conmigo la Santa Palabra allí donde usted se encuentre. Tome, por favor, su Biblia y lea conmigo. Aquí la Reina Valera tiene un título que dice Predicación de Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Pedimos al Señor Jesucristo en esta mañana que Él nos dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para conocerlo a Él como al Hijo de Dios, conocer su evangelio y conocer el camino a la vida eterna. Para usted, mi hermano, que está siguiendo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 9 y el título del sermón para este día es la entrada del Mesías al ministerio público, y hoy un precursor como lo es Juan el Bautista. En esta nueva sección de la narrativa de Mateo es nombrado Juan el Bautista, cuya misión había sido descrita hacía mucho tiempo en Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Los cuatro evangelios citan este pasaje de Isaías como una profecía referente a Juan el Bautista. Estaba escrito que un precursor vendría a preparar el camino del Señor, y este era Juan. El Señor Jesucristo dijo de Juan que entre los nacidos de profetas no había uno semejante a Juan el Bautista. El versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. En aquellos días, Judea es la región del desierto inmediata al Mar Muerto, y era un desierto absolutamente estéril, inmediato a donde fluye el Jordán al Mar Muerto. Por ello venían muchos allí al Jordán a ser bautizados por Juan. Tomaba todo un día llegar allí desde Jerusalén, y parece un lugar impropio para anunciar la llegada de un rey. Sin embargo, no es impropio, es completamente compatible con los planes de Dios, porque el Señor tiene una forma muy particular de obrar. Si miramos, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este escenario que el Señor Dios eterno escogió era un escenario perfecto. El Hijo de Dios iba a ser conocido no por el lugar bonito donde fuera proclamado, sino por su verdad.
El versículo 2 dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta era la predicación de Juan el Bautista como precursor. Arrepentíos. Esto no es solamente un cambio en la manera de pensar. El arrepentimiento no es eso, o de sentir pesar o remordimiento. Juan el Bautista habla de arrepentimiento como un cambio radical en el abandono del pecado y que se manifiesta en frutos de rectitud. Arrepentimiento, según la predicación de Juan, es abandonar el pecado. Es decir, yo no sigo esa vida de maldad y hacer lo que dice el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento deja frutos, el arrepentimiento deja verdad. La predicación de Juan era porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión reino de los cielos es una expresión única en el Evangelio de Mateo. Mateo usa la palabra cielos como un eufemismo para el nombre de Dios, para no herir el respeto que sus lectores judíos sentían por este nombre. Para los judíos, que eran los que iban a ser los principales lectores de este evangelio, el nombre de Dios era de absoluto respeto. Cuando los antiguos escribanos estaban recibiendo, se les dictaba la palabra y ellos la estaban copiando, cada vez que llegaban al nombre de Dios, era un momento para reflexionar. Tenían que ir y bañarse completamente para escribir el nombre de Dios. Tenían en ese momento que expresar un arrepentimiento fuerte, porque se trataba de Dios, el Eterno, el Todopoderoso. Para ellos el nombre de Dios era de absoluto respeto. Si miramos el mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 22, haciendo alusión a esto, dice, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. El cielo representa para los judíos el trono de Dios y su grande majestad que está sentado ahí. Por ello, ellos sentían respeto y Mateo es cuidadoso en la proclamación del nombre del Señor Jesucristo cuando utiliza esta palabra y aún nos enseña a nosotros. El versículo número 4 dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto alrededor de sus lomos y comía langostas y miel silvestre. Esta era una ropa práctica y resistente, pero no era para nada cómoda. Lo que pasa es que Juan no quería eclipsar ni el camino ni la imagen del Mesías. Juan sabía que él solamente era un mensajero, el todo, y a quien él tenía que proclamar no necesitaba de distracciones y no tenía por qué alguien le robara la gloria. Era el Hijo de Dios y por ello él era así, de esa forma como se estaba presentando, porque él no quería robarse la atracción como lo hacen muchos, que diciendo predicar a Cristo, más bien son ellos los personajes que el Hijo de Dios. Juan evocaba la imagen de Elías. Cuando miramos segundo libro de Reyes, capítulo 1, versículo 8, se nos hace exactamente la misma descripción de Elías. Así estaba el profeta Elías en el desierto, vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero en sus lomos. Versículos 5 y 6 dice, y salía toda Jerusalén y toda Judea y las de la provincia de alrededor a hacer al río Jordán y eran bautizados por él, confesando sus pecados allá en el Jordán. El simbolismo del bautismo de Juan probablemente tiene sus raíces en los rituales de purificación del Antiguo Testamento, allí en Levíticos 15:13, para que usted lo lea. El bautismo había sido administrado a los gentiles prosélitos que adoptaban el judaísmo, es decir, a todos aquellos que no eran judíos en la antigüedad y se convertían al judaísmo. Ellos desde ese tiempo eran bautizados. De esta forma, el bautismo de Juan representaba poderosamente el arrepentimiento. Él hablaba de un bautismo de arrepentimiento. Los judíos que aceptaban el bautismo de Juan admitían que habían sido como gentiles y necesitaban llegar a ser el pueblo de Dios de una manera genuina. Por eso su primera expresión de ellos era perdonar a los gentiles, a quienes consideraban poca cosa y a quienes consideraban como si fuesen perros. Pero una forma de su arrepentimiento era perdonarlos a ellos. El versículo 9 dice,
Y no penséis dentro de vosotros mismos decir, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ellos creían, los judíos, que el simple hecho de ser descendientes de Abraham los hacía miembros del pueblo escogido y los hacía espiritualmente aceptos. No. Pero los verdaderos descendientes de Abraham son todos aquellos que comparten la fe de Abraham. Los hijos de Abraham son los que viven en la fe del Hijo de Dios. Abraham creyó a Dios. Todo lo que el Señor Dios le dijo a Abraham lo creyó y fue llamado padre de la fe, que iba a ser padre de multitudes, incluyéndonos a nosotros, que íbamos a conocer la fe en el Señor Jesucristo. El que se cree hijo de Abraham tiene que sentir la misma fe de Abraham. El versículo 11 dijo Juan, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. 3 tipos de bautismos están referidos acá. En agua para arrepentimiento, el bautismo de Juan significaba la limpieza. En Espíritu Santo para todos los creyentes que están en Cristo, porque los que somos creyentes somos bautizados espiritualmente, y cuando recibimos el Espíritu Santo al creer en nuestro Salvador Jesucristo. Y lo tercero, en fuego, esto como un medio de juicio. Fuego en este contexto es juicio, y es un juicio para los no arrepentidos. Este es el escenario donde el Rey Mesías comienza el ministerio. Oremos, mis hermanos, en esta mañana. Padre Dios, gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y tu palabra que nos enseña. Gracias por mis hermanos que reciben la bendición de aprender la palabra. Señor, todos juntos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos, por este tiempo. Reciban un abrazo de su servidor y amigo. Que el Señor Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.